Saludos de paz y armonía. Con el buen Jesús. Soy Germán Telles Espinosa, el presidente de la Federación Espiritista de Cundinamarca. El aporte terapéutico de las comunicaciones de los espíritus superiores es tan vital e importante que, a través de sus comunicaciones, se le reveló la doctrina espírita al maestro Allan Kardec, y en ella se encuentra el esclarecimiento, el consuelo y la esperanza, no solo para los estudiantes de la doctrina espírita, sino para toda la humanidad que sufre y no sabe por qué ni para qué. En ella se encuentra la respuesta del por qué y para qué del sufrimiento. Por tanto, los invitamos al 19º Congreso Espírita Colombiano a realizarse del 11 al 13 de noviembre del presente en la ciudad bonita de Bucaramanga. Allí les esperamos. Acompáñenos, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a esta conferencia y aprender todos de este banquete espiritual. Para empezar, vamos a hacer la oración de inicio y nos vamos a disponer para elevar el pensamiento a nuestro Padre Celestial y darle las gracias por permitirnos un día más de vida en este planeta Tierra. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en esta maravillosa doctrina espírita aprendiendo. Te damos gracias por todos los espíritus que se acercan a acompañarnos y aprender de esta conferencia. Te pedimos, Padre, por todas las personas que sufren, que lloran, que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles, Señor. Te pedimos también por la amada naturaleza para que siempre tú la bendigas y nos permitas seguir disfrutando de ella. Te pedimos, Señor, por la charla en la tarde de hoy, para que Hermilita sea iluminada, bendecida, inspirada, para darnos el mensaje en la tarde de hoy. Te lo pedimos de todo corazón y que así sea. Bueno, la expositora en la tarde de hoy, Hermila Rojas, es estudiante de la doctrina espírita, es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz y es directora del Departamento de Mediunidad del Centro Espírita. La conferencia en la tarde de hoy, la misericordia, cura para el espíritu inmortal. Entonces, Hermilita, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Muy buenas tardes. Que han venido a acompañarnos el día de hoy. Sean todos bienvenidos. El Centro Espírita los recibe con mucho cariño, con mucho amor. Y todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz.
Bueno, la charla, digamos, o conferencia, pues yo no soy conferencista. Es una charla que yo voy a dar, una enseñanza que traigo de la doctrina de los espíritus. La misericordia cura para el espíritu inmortal. Entonces, esta enseñanza del día de hoy espero que nos ayude a ser mejores seres, mejores personas, a progresar, para crecer, para evolucionar, porque somos espíritus inmortales, ¿no? Que todo lo que aprendamos, todo lo que hagamos, lo llevamos después de la tumba. Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Entonces, es una disposición que nosotros debemos tener de compasión hacia nuestro hermano que sufre. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Aquí vamos a hablar un poquito de perdón el día de hoy para ver cómo estamos nosotros, con nosotros mismos y con los que nos rodean. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los atributos divinos. Entonces, este es el significado de lo que es la misericordia. Nosotros como espíritus debemos trabajar mucho para llegar a ser seres misericordiosos, compasivos con los demás. En el Evangelio según el Espiritismo hay un capítulo 10, bienaventurados los misericordiosos. Todos ya conocemos este capítulo, tiene muchas enseñanzas, un compendio de enseñanzas que nos llevan a reflexionar, sobre todo en el perdón, en la reconciliación, en el servicio al semejante, que nos da el Maestro Jesús para que nosotros podamos alcanzar esa perfección y llegar a la plenitud. Si ponemos en práctica todas estas enseñanzas. Hoy nosotros gozamos de una segunda luz, que es la doctrina de los espíritus, que vienen a esclarecernos sobre estas enseñanzas que nos ha dado el Maestro Jesús. Entonces, como todos conocemos estos mensajes, este capítulo de perdón, pues es el momento de que nosotros reflexionemos si nosotros estamos haciendo ese trabajo con nosotros mismos, porque tenemos que autoperdonarnos para poder perdonar a los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos mismos obtendrán misericordia. San Mateo capítulo 5, versículo 7. Y en el Evangelio, según el Espiritismo, lo encontramos en el capítulo 10, ítem 1. En este capítulo tenemos una explicación que nos da la instrucción de los espíritus, que encierra todas las enseñanzas de este capítulo. Entonces se trata del perdón de las ofensas en el ítem 14. Y está la pregunta que siempre todos nos hacemos y que pues no la sabemos de memoria, ¿no? Todos nos sabemos esto ya de memoria, pero aquí lo que nosotros tenemos es que razonar, analizar las cosas si nosotros realmente estamos cumpliendo con esta enseñanza. Porque una cosa es que nosotros la tengamos en los labios y que digamos yo perdono, pero
si lo estamos haciendo realmente de corazón, si estamos amando a nuestro hermano de verdad o es solamente de palabras que decimos las cosas. Pedro le pregunta al maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando éste me ofenda? Y el maestro serán 7 veces, maestro. Y le dice el maestro Jesús, no, Pedro, no son 7 veces, sino 70 veces, 7 veces las que tenéis que perdonar. Entonces nosotros no debemos tener límites para perdonar a nuestros hermanos que se equivocan o a los que nos hacen daño. Y Simeón nos esclarece muy bien en este ítem 14. Nos dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le perdonaréis no 7 veces, sino 70 veces, 7 veces. He aquí una de estas máximas de Jesús que más debe alcanzar vuestra inteligencia y hablar muy alto a vuestro corazón. Entonces, la enseñanza no es para que se nos quede acá en la cabeza, en nuestra inteligencia, sino que esa enseñanza que nos da el Maestro Jesús, la bajemos, nos sensibilicemos, seamos cada vez más seres más dulces, más pacientes con nuestros hermanos. Comparad estas palabras de misericordia con las de la oración tan sencilla, tan resumida y tan grande en sus aspiraciones que Jesús da a sus discípulos y encontraréis siempre el mismo pensamiento. Todos nos sabemos de memoria la oración también que nos enseñó el Maestro Jesús y que le enseñó a sus apóstoles cuando él le dijo, los apóstoles le pidieron al Maestro Jesús que les enseñara a orar. Y el Maestro Jesús les da una oración muy sencilla y muy resumida, pero muy grande en todo, porque ahí abarca todos nuestros deberes que tenemos para con Dios y para con nuestros semejantes. Comenzando que en esa oración Él nos muestra que por encima de cada uno de nosotros hay un ser supremo, que es nuestro Padre Creador. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Dentro de esa misma oración, finalizándola, dice, perdónanos, Padre, todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo hemos repetido por muchos, muchos siglos. Son muchos siglos los que nosotros venimos repitiendo esta oración y desde pequeñitos a uno en la escuela se la tenía que aprender de memoria, porque lo sacaban, lo paraban de pequeñito ahí al frente de todos a rezar el Padre Nuestro. Pero ¿qué pasa? Que nos lo han metido maquinalmente, ¿sí? Y nosotros nos hemos enseñado a rezar esa oración maquinalmente sin detenernos a analizar lo que cada frase expresa, ¿sí? Cada frase tiene una gran enseñanza que nos debe conmover las fibras más profundas de nuestro ser, pero nosotros no hemos hecho caso omiso. Y muchas veces o generalmente sufrimos es porque no hacemos caso a las enseñanzas del Maestro Jesús. Nosotros nos hemos acostumbrado a quejarnos y nos quejamos por todo, pero el Maestro Jesús nos trajo una gran enseñanza y nos dejó su ejemplo de vida para que siguiésemos ese camino y fuéramos amortiguando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras miserias, porque a medida que nosotros vamos poniendo en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús, pues todas nuestras cargas se nos van a hacer mucho más livianas, se nos va alivianando esa carga. Pero cuando nosotros no hemos puesto como atención a las enseñanzas del Maestro Jesús, pues entonces las cargas vienen sobre nosotros mucho más pesadas, porque no hay de dónde agarrarnos, no tenemos de dónde agarrarnos para sobrellevar esas pruebas, para sobrellevar las miserias, la pérdida de los seres queridos. Entonces,
es necesario que nosotros nos concienticemos en este momento que estamos en este estudio. La misericordia, como vimos, nos invita a ser compasivos con nuestros hermanos enfermos, con nuestros hermanos que ya llegaron a cierta edad. Entonces está la enseñanza que nos da sobre la compasión, el servicio al necesitado, estar siempre pendientes de todos nuestros hermanos que sufren, porque hay muchos seres que sufren a nuestro alrededor y a veces pasamos nosotros de lado y solamente miramos de reojo, pero no nos atrevemos a extender una mano misericordiosa con estas personas. Está la manera de que nosotros seamos dulces y buenos para con todos nuestros hermanos, sobre todo con todas las madres que necesitan de ese apoyo, como está aquí nuestra Madre Teresa de Calcuta ayudando a todas estas madres con sus hijitos. Entonces, no, la misericordia no consiste solo en las cosas materiales, sino en la caridad moral que nosotros, el consuelo, la esperanza que se le puede dar a las personas. Consejos, el compartir. También la asistencia a los enfermos, a nuestros hermanos que están en sus camitas, que ya no se pueden levantar, entonces atenderlos con mucho cariño, con mucho amor, hacerles el acompañamiento. Y algo muy importante está la compasión que nuestro Señor Jesús tuvo con la mujer pecadora, ¿no? Cuando nos dice que el que estemos sin pecado, que lancemos pues la primera piedra, ¿sí? Cuando acusaron a esta mujer. Y el Maestro Jesús es muy misericordioso con cada uno de nosotros. Él no tiene en cuenta el pecado que nosotros hayamos cometido, sino la vuelta al bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de que nosotros volvemos hacia el camino derecho? Invitándonos pues a pedir perdón a las personas cuando nosotros las ofendemos y también a perdonar. No es solamente que nosotros que nos pidan perdón, sino que nosotros también debemos perdonar y pedir perdón cuando nosotros nos equivocamos, porque nosotros muchas veces ofendemos a las personas, a veces con la mirada, con los gestos, con acciones muy pequeñas ofendemos a las personas y resulta que la persona se va herida y se va formando como un resentimiento. Por eso es necesario uno aprender a ser humilde y disculparse con aquellas personas que se sientan heridas cuando uno ofende a las personas. Sobre todo esto, que lo hagamos todo con un corazón sincero. Que seamos sinceros en todos estos actos benevolentes que debemos tener para con nuestros hermanos necesitados, porque nosotros también somos personas que no sabemos en cualquier momento, podemos necesitar de la otra persona, podemos necesitar de una oración. Hoy nos sentimos sanos, hoy estamos bien, pero no sabemos que en cualquier momento podamos estar enfermos o faltos de cualquier cosa y que tengamos también esa misma necesidad. Aquí continuamos con la enseñanza que nos da nuestro hermano Simeón. Él dice espíritas. Él se refiere a todos nosotros que ya hemos entrado en este camino, en este conocimiento. Y nos dice, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser una palabra vana. Es decir, que no nos engañemos a nosotros mismos, que seamos sinceros. Olvidad el mal que os haya podido hacer y no penséis sino en una cosa, el bien que podéis hacer. Entonces nosotros ya, si nos ofenden,
Si algo llega a salir mal, que no esté de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, pues disculpemos a las personas. Disculpemos y olvidemos el mal y pensemos solamente en el bien que nosotros podemos hacer. El que entró en este camino no debe apartarse de él ni con el pensamiento, porque sois responsables por vuestros pensamientos que Dios conoce. Entonces, entrando en este camino del conocimiento, somos mucho más responsables. Tenemos que ser mucho más responsables. Y que nuestras palabras no sean vanas, porque entonces vamos a ser esos falsos profetas. Dios conoce todo lo que hay en nuestros pensamientos y a Dios nosotros no le podemos ocultar las cosas ni podemos engañar a Dios. Nosotros podemos engañarnos nosotros y engañar a los hombres, pero a Dios no le podemos engañar. La misericordia de Dios sin duda es infinita, pero no es ciega. No basta con que nosotros nos arrepintamos, con que nosotros digamos, perdóname, ¿sí? Si las cosas no las hacemos realmente de corazón. Dios sabe y Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. Dios es infinitamente misericordioso, justo y bueno. Desde el momento en que nosotros tenemos un arrepentimiento sincero, Dios nos tiende su mano misericordiosa. Pero también tenemos que ser razonables que existen leyes que se tienen que cumplir, ¿sí? Como la ley de causa y efecto. Esa ley se cumple, pero si nosotros somos personas que buscamos ya mejorarnos, que buscamos ser mejores seres, entonces esa forma, digamos, la ley de causa y efecto también se nos va haciendo un poquito mucho más suave, porque nos dan oportunidades de trabajo para que nosotros podamos resarcir nuestras equivocaciones. Entonces aquí nos dice que la misericordia de Dios sin duda es infinita, pero no es ciega. El culpable al cual perdona no está exonerado. Y mientras no haya satisfecho a la justicia, sufre las consecuencias de su falta. Recordemos que el Maestro Jesús nos dijo que nosotros no saldríamos de aquí hasta que no pagáramos la última deuda que tengamos con la justicia divina, hasta que nos pongamos a tono con la justicia divina. Entonces, por más justo y bueno que sea Dios con nosotros, si nosotros no hacemos los esfuerzos para reparar, para reeducarnos y para mejorarnos, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Por misericordia infinita es preciso entender que Dios no es inexorable y deja siempre abierta la puerta de la vuelta al bien. Dios siempre nos deja esa puerta abierta por más malos que nosotros hayamos sido, para que a través del arrepentimiento podamos volver a Él como el Hijo pródigo. En este libro, El Consolador que prometió Jesús, recién entré yo a este conocimiento, encontré esta pregunta porque está escrito este libro también en preguntas y respuestas. Y a mí me llenó de mucha alegría, me llenó de mucha esperanza, de mucho consuelo, porque leyendo esta pregunta me di cuenta que todas nuestras equivocaciones y todos nuestros errores podíamos nosotros trabajar para repararlos, para salir de ese sufrimiento en que nosotros nos sumergimos, porque es un sufrimiento moral cuando nosotros cometemos equivocaciones. Es un sufrimiento moral que inclusive es mucho más doloroso que los dolores físicos. Y esta pregunta dice que la ley de la prueba y de la expiación es inflexible. Los tribunales, dice, porque las respuestas son dadas por Emmanuel, nos dice que los tribunales de la justicia humana, a pesar de ser imperfectos, a veces no conmutan las penas y no benefician a los delincuentes con indultos.
A pesar de ser tan imperfectos, la ley humana, cuando el condenado o el delincuente cambia su forma de ser, cuando él se mejora y empieza a trabajar ayudando a los demás, siendo más dócil allá donde está detenido, entonces ellos ven su buen comportamiento y le indultan, le rebajan la pena, ¿sí? Entonces, si la ley de los hombres es imperfecta, pero la ley de Dios es perfecta. Dice que la inflexibilidad y la dureza no existen para la misericordia divina, que conforme a la conducta del Espíritu encarnado puede dispensar de la ley en beneficio del hombre, cuando su existencia ya demostró ciertas expresiones de amor que cubren la multitud de pecados. Esta es una enseñanza que nos debe quedar grabada en el alma, porque nos está demostrando que Dios es amor, que Dios quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Y que a medida que nosotros vamos mejorando, Dios nos da oportunidades mejores. Nos da mejores oportunidades y que entonces nosotros, cambiando de conducta, vamos a poder tener esa oportunidad de llegar a ser mejores espíritus. En este libro de Francisco de Asís, para complementar sobre la misericordia, es muy hermoso. Este libro es hermosísimo, como toda la doctrina es hermosa. En el capítulo 18, la comunidad franciscana, él también se reunía con sus apóstoles y todos sus apóstoles le hacían preguntas al Maestro Jesús para que les explicara, así como los apóstoles se reunían con el Maestro Jesús. Entonces tenían unas charlas donde eran de mucho aprendizaje para todos. Fray Felipe le dice al Maestro Francisco de Asís que les explique o les enseñe sobre el perdón. Dice, quien ya entiende que debe perdonar, está comprendiendo que existe el bienestar espiritual. A quien ya le gusta perdonar es alumno en la escuela de la caridad. Y quien perdona por amor a los seres que ofende, ya se libertó de las eventualidades del mundo y alcanzó el bien universal, alimentándose en el gran manantial de Dios. El perdón retira todo el mal de los canales donde podría proliferar. Él es la misma paz, es socorro para los desesperados, pues transforma el ambiente pernicioso de odio en atmósfera donde puede aparecer el amor. Continúa Francisco. Somos humanos, deseosos de la perfección espiritual, y en muchas circunstancias nos ofendemos con ataques inesperados de hermanos que ignoran nuestros trabajos. El Evangelio, sin embargo, nos auxilia con el concurso del perdón y luego limpiamos la mente y el corazón de las llagas que el odio y la venganza comienzan a causar. Entonces, como vemos, el Evangelio siempre es un gran auxiliar para todos nosotros, porque nos ayuda y nos exhorta siempre al perdón, a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón de las llagas del odio y de la sed de venganza. Con el Evangelio que nosotros hoy tenemos lleno de luz, tenemos un terapeuta en nuestra casa, porque él nos ayuda a ser mejores. Continúa Francisco, dice, debemos darnos las manos y cantar día y noche el cántico del perdón, que él nos hará pasar de hombres cautivos a hombres libres. Perdona y serás recompensado. Perdona y serás entendido en tus deseos sublimes. Perdona y serás fuerte en la batalla contra el mal. Perdona y serás iluminado con la gracia y misericordia del Señor. Entonces, esta es una exhortación que le hace
Francisco a sus apóstoles, porque ellos se reunían para que él les enseñara de todo, de todas las cosas. Con esta enseñanza, pues, sobre lo que es la misericordia, es un bosquejo sobre lo que es la misericordia, cómo nosotros la debemos aplicar en nuestra vida para, como cura para nuestros males, para curar nuestras heridas, nuestras dolencias y así poder crecer hacia la eternidad felices. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el libro de los espíritus la evolución del espíritu, ¿sí? ¿Cómo crece el espíritu? Recordemos que el libro de los espíritus está compuesto en 4 libros. El libro primero es las causas primeras, que es Dios, la causa primera de todas las cosas. El libro segundo es el mundo espírita o de los espíritus, del que vamos a hablar ahorita. El libro tercero es las leyes morales y el libro cuarto, los consuelos y las esperanzas. Entonces, en esta doctrina nosotros encontramos un gran compendio de enseñanzas que nos ayudan a ser mejores cada día. En este capítulo segundo, mundo espírita de los espíritus, en la pregunta 114, progresión de los espíritus. En la 114 dice, los espíritus son buenos o malos por su naturaleza, o bien se van mejorando ellos mismos. La respuesta que da el espíritu de la verdad dice, son los mismos espíritus quienes se mejoran y al mejorarse pasan de un orden inferior a otro superior. Entonces, a medida que nosotros vamos adquiriendo conocimientos, pues nos vamos mejorando nosotros mismos. Pero Dios no creó el mal. Dios solo creó el bien, nunca el mal. El mal lo hemos creado, somos nosotros. Pero cada uno de nosotros somos los que vamos buscando ese camino hacia el perfeccionamiento. En la 115 nos dice, hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos. Dios creó a todos los espíritus sencillos, ignorantes, es decir, faltos de ciencia. Dio a cada uno determinada misión con el fin de ilustrarlos y hacerles alcanzar progresivamente la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarlos a él. Entonces Dios nos creó a todos sencillos, ignorantes, pero nos dio todas las herramientas necesarias para nuestro progreso espiritual. Al crearnos, nos dotó con una inteligencia, que son las facultades del alma, con la mente, con la razón, el pensamiento, nos dotó de voluntad, de libre albedrío, de la razón. Son las herramientas que Dios nos ha dado para crecer hacia la perfección, porque ese es el fin a donde nosotros tenemos que llegar, el perfeccionamiento. La felicidad eterna y pura es para los que alcanzan esa perfección. Los espíritus adquieren esos conocimientos pasando por las pruebas que Dios les impone. Entonces, como vemos, la felicidad pura es para los que ya alcanzaron esa perfección. Algunos aceptan esas pruebas con sumisión, llegando así más pronto al objetivo de su destino. Otros no lo soportan sino murmurando y por sus faltas permanecen distantes de la perfección. Distantes de la perfección y de la felicidad prometida. Entonces, cuando nosotros murmuramos de nuestras pruebas, cuando murmuramos de los sufrimientos, porque muchas veces lo hemos hecho y muchas personas que no tienen como mucha fortaleza espiritual murmuran de las pruebas que tienen, por las que tienen que pasar, o por las miserias, ¿sí? O por la pérdida de seres queridos, siempre le están echando la culpa a Dios, el por qué me pasa a mí esto. Entonces, pues se van a quedar como más distantes del perfeccionamiento porque se va a perder la prueba.
la prueba, el Maestro Jesús nos enseña, nos dice, bienaventurados los afligidos, pero todos aquí sufrimos. Lo que a él se refiere es que aquel que sufre bien, ¿sí? Que es paciente, que es resignado, que acepta, ¿sí? Y que acepta la voluntad de Dios, porque nosotros decimos que aceptamos la voluntad de Dios, pero siempre por dentro estamos pidiendo que Dios como que nos sane, como que nos quite el sufrimiento que tenemos. Entonces, pues no estamos aceptando la voluntad de Dios. En esta de pregunta 116, libro de los espíritus, porque estamos viendo el libro de los espíritus, dice, ¿hay espíritus que permanecerán perpetuamente en las órdenes inferiores? No, todos llegarán a ser perfectos, cambian de orden, pero con lentitud. Porque como ya dijimos, un Padre justo y misericordioso no puede desterrar eternamente a sus hijos. Entonces, nadie va a quedar, nadie va a permanecer en los órdenes inferiores. Tarde o temprano, si el ser, digamos, no quiere salir de esos lugares o por rebeldía, hay la ley del progreso que nos va empujando, que nos empuja porque todos debemos llegar a la perfección y la perfección la alcanzamos todos a través del conocimiento que nosotros adquiramos y del bien que nosotros practiquemos. La ley del progreso nos ayuda en ese camino a elevarnos. ¿Pretenderías que Dios que es tan grande, tan bueno y tan justo fuese peor que vosotros? No, Dios es justo, Dios es bueno, es misericordioso. Lo que pasa es que nosotros aún no le entendemos, no le comprendemos. En la 117, ¿depende de los espíritus apresurar su progreso a la perfección? Ciertamente, y lo alcanzan con mayor o menor rapidez según su deseo y su sumisión a la voluntad de Dios. ¿Acaso un niño dócil no se instruye con mayor rapidez que un niño rebelde? Claro, eso depende también de cada uno de nosotros. El niño rebelde, pues no hace las tareas, entonces todo el año no presta atención en el colegio, entonces pues va a perder el año. Pero el niño que es juicioso hace tareas, pone atención, presenta los trabajitos, entonces es un niño que se instruye con mayor facilidad y va a pasar de un año a otro mucho más fácil. Lo mismo nos pasa a nosotros como espíritus. Si nosotros somos dóciles a las enseñanzas del Maestro Jesús, de todos los profesores que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos muchos maestros a nuestro alrededor, si hacemos caso, si somos dóciles, si ya empezamos a trabajar en el bien, pues Dios nos ayuda. Pero si somos rebeldes, pues ahí nos va a ir mucho más, sí, va a ser mucho más duro para nosotros. En la 118 dice, ¿pueden degenerar los espíritus? No. A medida que avanzan, comprenden lo que les separa de la perfección. Cuando terminan una prueba, quedan con el conocimiento de ella y no lo olvidan. Pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. Nunca retrocede un espíritu, por más mal que se comporte en el mundo, con su familia o con la humanidad. Ese espíritu no retrocede, se estaciona, sí, se estanca, sí, pero nunca nosotros como espíritu retrocedemos. Y en esta pregunta, la 625, ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de guía y modelo? Y pues todos ya conocemos esta gran enseñanza que nos dice, contemplad a Jesús. Jesús es ese prototipo de la perfección a la que la humanidad, a la que todos nosotros
tenemos que alcanzar, ¿sí? Es ese guía y modelo que nos envió Dios para que sigamos sus pasos. Entonces, es el prototipo de la perfección y el espíritu más puro, pues, que ha venido a este mundo según la enseñanza del maestro Lancaster y de la espiritualidad superior. En este libro, El problema del ser y el destino, de León Denis, hay un capítulo muy hermoso. Cuando recordé esta semana la conferencia hace 8 días también, tuvo gran sobre León Denis. Aquí vamos a ver un capítulo que es el 9º, muy conmovedor estas enseñanzas que nos da sobre la evolución y la finalidad del alma. Él nos dice, el alma, dijimos, viene de Dios, es en nosotros el principio de la inteligencia y de la vida, esencia misteriosa, escapa al análisis, como todo cuanto dimana del absoluto. Creada por amor, creada para amar, tan insignificante que puede ser encerrada en una forma cobarde y frágil, tan grande que con un impulso de su pensamiento abarca el infinito. El alma es una partícula de la esencia divina proyectada al mundo material. Entonces, como vimos, el alma es el principio de la inteligencia y de la vida, un principio inteligente, ¿sí? Nos dice León Denis que ese principio es una esencia misteriosa que escapa al análisis, porque aquí en la Tierra ningún aparato ha podido todavía hacer análisis del alma, ¿sí? Tal vez más adelante puedan hacer eso, pero por ahora no lo ha habido. Dice que, bueno, porque todo esto pues dimana del absoluto. Ha sido creada por amor y creada para amar. O sea, la finalidad de todos nosotros es poder llegar a amarnos todos los unos a los otros, como nos lo enseñó el Maestro Jesús. Y me llama la atención que dice que tan insignificante que puede ser encerrada en una forma, cobarde y frágil. ¿Y cuál será esa forma? Pues esta forma, este cuerpo, ¿sí? Que se encierra al alma, porque aquí estamos prisioneros en esta forma. Y frágil, somos muy frágiles, ¿sí? Cualquier virus nos puede llevar, ya vimos lo que pasó en la pandemia, ¿no? Un virus tan pequeñito acabó con muchísima gente. Sí, entonces muy frágiles y tan grande que en un impulso de su pensamiento abarca el infinito. Cuando nosotros meditamos, cuando oramos, nos imaginamos las bellezas más grandes que Dios ha creado en el universo. Entonces podemos abarcar ese infinito. Y es una partícula de la esencia divina proyectada al mundo material. El alma contiene en estado virtual todos los gérmenes de su desarrollo futuro. Ya lo dijimos, ¿sí? Inteligencia, pensamiento, mente, memoria, ¿sí? Todos esos son los gérmenes para nuestro desarrollo. La voluntad, el libre albedrío, la razón, todas son las potencias del alma para que nosotros con esas herramientas progresemos, busquemos el progreso, busquemos la perfección, nuestro propio mejoramiento y el mejoramiento de los demás. Está destinada a conocer, adquirir y poseerlo todo. ¿Cómo pues podría ella conseguir todo eso en una única existencia? La vida es corta y lejos está la perfección. Entonces, una sola existencia para nosotros es muy corta. Es muy poquito lo que nosotros aprendemos. El bien que hacemos es una cosa muy mínima. A veces hacemos más mal que bien. ¿Sí? Entonces, una existencia es muy poco para llegar pues a la perfección. ¿Podría el alma en una única vida desarrollar su entendimiento, iluminar la razón, fortificar la conciencia, asimilar todos los elementos de la sabiduría, de la santidad, del genio?
Para realizar sus fines tiene que recorrer en el tiempo y en el espacio un campo sin límite. O sea que tenemos mucho terreno por delante para conquistar y para conquistarnos a nosotros mismos, para iluminar nuestro entendimiento a través de todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir, aprovechar toda esta oportunidad, iluminar la razón, hasta alcanzar pues la sabiduría, ¿no? El objetivo de la evolución, la razón de ser de la vida no es la felicidad terrestre, como muchos erróneamente creen, y sí el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Y ese perfeccionamiento debemos realizarlo por medio del trabajo, del esfuerzo y de todas las alternativas de la alegría y del dolor, hasta que nos hayamos desarrollado completamente y elevado al estado celeste. Entonces, estas enseñanzas le mueven a uno mucho las fibras más internas del alma, y también porque nos dice que todo esto lo conseguimos a través del trabajo, del esfuerzo, de la buena voluntad. Si hay en la tierra menos alegría que sufrimiento, es que existe en el instrumento, es que este es el instrumento por excelencia de la educación y el progreso. Entonces, el dolor o el sufrimiento es un instrumento para el alma, para el espíritu, ¿sí? Es el instrumento por excelencia de la educación y el progreso, un estimulante para el ser que sin él quedaría retardado en las vías de la sensualidad. El dolor físico y moral forma nuestra experiencia y la sabiduría, pues, es el premio. Algún día llegaremos a conquistar toda esa sabiduría y a ser felices, porque ahí nos dice que la felicidad no es aquí en la tierra. Bueno, pasando al libro de los espíritus otra vez, dice, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Dios les impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación, para otros una misión, pero para alcanzar esa perfección debemos soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste, pues, la expiación. Para llegar a ese perfeccionamiento debemos pasar, pues, por todas estas vicisitudes de la vida. Y si las soportamos con paciencia y resignación, pues vamos a adquirir mayor provecho. Y en la 133 nos dice, los espíritus que desde el principio han seguido el camino del bien, ¿tienen necesidad de la encarnación? Todos fueron creados sencillos e ignorantes y se instruyen en las luchas y tribulaciones de la vida corporal. Dios, que justo, no podía hacer a uno felices sin dificultades y sin trabajo, y por consiguiente sin mérito. Entonces, aquí todos fuimos creados sencillos y ignorantes, ¿no? Y nos da la oportunidad de instruirnos en las dificultades de la vida, trabajando, llevando, pues, haciendo méritos, ¿sí? Porque sin trabajo, pues, quedamos nosotros estacionados. Y en la 116 dice, ¿cómo acaba de purificarse el alma que no alcanzó la perfección en la vida corporal? Soportando la prueba de una nueva existencia. No alcanzamos la perfección, pues nos toca una nueva existencia. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Acaso por una transformación como espíritu? Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para lograrlo le es necesaria la prueba de la vida material. Entonces, como sea, para que nosotros lleguemos a purificarnos, que aquí nosotros nos estamos purificando nuestra alma a través del dolor, del sufrimiento, de la paciencia, de la tolerancia, cultivando las virtudes. Y esta transformación que nosotros hacemos, a medida que nos vamos mejorando, pues vamos adquiriendo una transformación, el espíritu se va transformando
va adquiriendo mayores méritos, mayor luz, mayor sabiduría. León Denis continúa, dice, es pasando por innúmeras transformaciones al final de millares de siglos que el mineral grosero se convierte en diamante puro, refractando 1000 destellos resplandecientes. Entonces, nosotros como espíritus inmortales que somos, pues es a través de los millares y millares de siglos que hacemos esa transformación y que llegamos a ser espíritus puros. ¿Cuándo? Nos falta mucho terreno, ¿sí? Nos falta mucho terreno. Es la ley del esfuerzo, ley suprema por la cual el ser se afirma, triunfa y se desarrolla. Cada vez que renace tendrá el espíritu que acomodar de adecuar el nuevo envoltorio material que le va a servir de morada y hacer de él un instrumento capaz de traducir, de expresar las concepciones de un genio. Entonces, cada vez que renacemos, nosotros como espíritus amoldamos nuestro propio cuerpo que sea capaz con todos los órganos bien, que sea capaz de traducir todo ese pensamiento, toda esa sabiduría que hay en el ser reencarnante. La ley de los mundos y de las almas es regida por la voluntad divina que penetra y dirige toda la naturaleza. La evolución física es una simple preparación para la evolución psíquica. Y la ascensión de las almas prosigue mucho más de la cadena de los mundos materiales. Entonces, la evolución física, el trabajo que se realiza aquí, es necesario para que nosotros podamos desarrollar la parte psíquica, ¿sí? El alma, ¿sí? Todo ese conocimiento, todo lo que hay en nosotros. Emerger grado a grado del abismo de la vida para tornarse espíritu, genio superior, esto por sus propios méritos y esfuerzos. Conquistar el futuro hora a hora, ir liberándose día a día un poco más de la ganga de las pasiones. Liberarse de las sugestiones del egoísmo, de la pereza, del desánimo, rescatarse poco a poco de sus flaquezas, de su ignorancia, ayudando a sus semejantes a rescatarse a su vez, arrastrando todo el medio humano hacia un estado superior. Tal es el papel distribuido a cada alma. Cada uno de nosotros tenemos un papel que hacer en este mundo. Tenemos que aportar algo al progreso, no solamente para nosotros, sino de nuestros semejantes. Los debemos ayudar a ese progreso. Cada alma humana es una proyección del gran foco eterno. Es eso lo que consagra y asegura la fraternidad de los hombres. Entonces, cada uno de nosotros es una proyección de Dios, porque Dios es el foco eterno. Al principio los deja recorrer lentamente las vías sinuosas, subir los sombríos desfiladeros de las vidas terrestres, acumular poco a poco en sí los tesoros de paciencia, de virtud, de saber que se adquieren en la escuela del sufrimiento. Pero eso no es fácil, ¿no? Hay un trabajo que tenemos que hacer para adquirir la virtud, la paciencia. Todos estos tesoros de saber debemos disponer de nuestra buena voluntad para adquirir todos estos conocimientos. En el Evangelio según el Espiritismo, nos dice el maestro Allan Kardec, que toda la moral de Jesús se resume pues en la caridad y en la humildad, es decir, en las dos virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo. En todas sus enseñanzas manifiesta que estas virtudes son el camino de la eterna felicidad. Entonces, la caridad y la humildad es lo que más nosotros debemos trabajar en esta oportunidad, ¿sí? Dominando el egoísmo, dominando el orgullo. Bienaventurados, dice los pobres de espíritu, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Bienaventurados los que son misericordiosos.
Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los otros lo que quisierais que os hiciesen con vosotros. Amad a vuestros enemigos, perdonad las ofensas si quisierais ser perdonados. Haced el bien sin ostentación. Juzgaos vosotros mismos antes de juzgar a los otros. Humildad y caridad, esto es lo que no cesa de recomendar y de lo que él mismo da el ejemplo. Entonces, todo esto que nos da toda esta enseñanza es para que nosotros la pongamos en práctica, para que seamos seres misericordiosos. Orgullo y egoísmo, esto es lo que no cesa de combatir, pero hace más aún que recomendar la caridad. La coloca claramente en términos explícitos como la condición absoluta de la felicidad futura. Nosotros nos conocemos todas estas enseñanzas ya casi de memoria todos, porque todos las estamos estudiando, pero las estamos aplicando tal como nos las están dando. Aplicarla es lo más difícil, ¿sí? Y son los esfuerzos en los que nosotros tenemos que trabajar para llegar a aplicarlo. El amor y la caridad son complementos de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que esté a nuestro alcance y que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese. Tal es el sentido de las palabras de Jesús: amaos unos a otros, como hermanos. Sé indulgente, nos dice San Vicente de Paúl en esta pregunta del Libro de los Espíritus, en la 888. Una pregunta bastante extensa sobre qué pensar de la limosna, ¿sí? Una pregunta bastante extensa, pero este es el último pedacito de esa respuesta. Nos dice que sed indulgentes con los defectos de vuestros semejantes. En vez de menospreciar la ignorancia y el vicio, instruir y moralizar. Es una tarea que nosotros tenemos. Instruir y moralizar en vez de despreciar a nuestro hermano en la ignorancia. Sed dóciles y benévolos con todos los que son inferiores. Practicar lo mismo respecto de los seres más ínfimos de la creación y habréis obedecido a la ley de Dios. Amar al prójimo, el amor al prójimo, llevado hasta el amor de los enemigos, no pudiéndose aliar ningún defecto contrario a la caridad, es por lo mismo siempre el indicio de la mayor superioridad moral. Entonces, el amor hacia nuestros enemigos. Esa es una gran enseñanza que nos da el Maestro Jesús y que es uno de los caracteres más grandes si queremos alcanzar la perfección. Por esto Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad en lo que se tiene de más sublime, les dijo: sed pues vosotros perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Uno de esos ejemplos, sabemos que son muchos ejemplos de hombres de bien que hay en el mundo y que hay en esta sala también, porque debemos considerarnos hombres de bien, hombres y mujeres de bien, que practicamos ya el amor, la caridad, que pensamos más en los demás que en sí mismos, que tenemos ese ya desprendimiento. Entonces, ¿será que eso lo debemos pensar nosotros y analizarlo, ¿no? El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados anteriormente. Es decir, el espiritismo, si lo comprendemos y sobre todo si lo sentimos en nuestro corazón, nos conduce a ese verdadero hombre de bien, ¿sí? Que caracteriza al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar pues las malas inclinaciones. Esto también pues ya lo vivimos repitiendo y pues cada uno ya eso queda en responsabilidad de cada uno. El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo.
Es a la vez juez y esclavo de su propia causa. Debe reflejar las virtudes del Eterno, que no acepta un esposo imperfecto, porque quiere que la belleza de su obra resplandezca ante él. Entonces, Dios no quiere Él no nos acepta como seres imperfectos, quiere que resplandezcamos ante Él, porque nosotros somos su obra, ¿sí? Y lo que Dios crea es bello, es hermoso. Entonces, Él no acepta un esbozo imperfecto de nosotros, quiere que resplandezcamos ante Él. Para ir finalizando, porque sé que ya están cansados. ¿No? ¿No están cansados? Pues tenemos 20 diapositivas más todavía. Sigue. En este libro de Espiritismo y Vida, nos dice Viana de Carvalho a través de la psicografía de Divaldo. Es un libro muy hermosísimo, hermoso, hermoso este libro. Y nos dice que la doctrina del Rabí Galileo es una propuesta renovadora de valores afirmada en una filosofía existencial de amor y perdón, de caridad y misericordia. Esa es la propuesta renovadora de la doctrina de nuestro Señor Jesús. El amor, el perdón, la caridad y la misericordia, mediante cuya conducta se modifican los sombríos paisajes morales para dar lugar a la armonía y la plenitud. Entonces, Viana de Carvalho nos trae esta gran enseñanza para el día de hoy. Nos dice que la función de la reencarnación es propiciar al espíritu la depuración de las heridas que le impiden avanzar rumbo a la gran luz. El pulido de las aristas morales que conserva desde el pasado en su proceso de evolución. Se sirve a Dios ayudando al ser humano a ser feliz y ayudándose uno mismo a encontrar la armonía entre el ser que se muestra y el ser que es el de naturaleza inferior. Entonces, como vemos y hemos visto ya que la función de la reencarnación es ayudarnos a la depuración, a sanar nuestras heridas morales, esas heridas y esas llagas que nosotros mismos hemos abierto en los momentos pues de ignorancia, en los momentos de soberbia, de vanidad, de orgullo, de egoísmo, ¿sí? Nosotros mismos hemos abierto muchas heridas morales en nosotros, pero a través de la ley de la reencarnación, Dios nos da esa oportunidad para que nosotros podamos venir a reparar todo eso y a sanar nuestras propias heridas morales. Nos ayuda a ser mejores, a ser felices y ayudándonos nosotros mismos y ayudando a los demás. El espiritismo ilumina y desarrolla esa tarea grandiosa, pues convoca al ser humano al autoesclarecimiento y a la liberación de la ignorancia generalizada mediante el trabajo eficaz, el conocimiento que descifra los enigmas de la existencia y la caridad que dignifica y promueve la paz entre todos nosotros. Entonces, este libro nos da grandes enseñanzas porque nos muestra que el espiritismo viene a iluminarnos y a ayudarnos a desarrollar una gran tarea para nuestro propio crecimiento espiritual, sobre todo para que nosotros dulcifiquemos nuestros corazones, para que nos desarmemos del egoísmo, nos desarmemos esos corazones que los tenemos a prisioneros por el orgullo, por las vanidades del mundo, por los apegos. Él viene a esclarecernos que la verdadera vida de nosotros no está aquí en la tierra, sino que esa vida continúa mucho más allá de la tumba y que todo lo que nosotros hagamos aquí lo vamos a recibir en beneficio en la vida espiritual, según nuestros comportamientos, ¿no? Según el merecimiento de lo que hoy hacemos, pues entonces vamos a recibir realmente esa verdadera felicidad en el mundo espiritual.
Entonces, pues, con esto espero que nos hayamos enriquecido un poquito y que nos ayude a ser mejores cada día, porque ya se fue la horita. Entonces, muchas gracias a todos. Tenía algo más, pero ya el tiempo es suficiente. Bueno, agradecemos a Armilita por esta hermosa conferencia, por estas enseñanzas tan bonitas que nos ha dejado a cada uno en nuestro interior. No sé si alguien tenga alguna pregunta aquí en... Felicitaciones, nada más. Una excelente exposición, muy buena. Bueno, en la sala si no hay preguntas, entonces le damos la palabra a don Germán, nuestro director de la Casa Espírita. Muy buenas tardes para todas y todos mis hermanos que se encuentran en la plataforma virtual y también quienes están acá en la sala presencial. Muchísimas gracias por su presencia, por la caridad que tienen en venir a escucharnos. Aprovecho este momento para expresarle a mi querida Hermila mi reconocimiento por la forma como ha estructurado doctrinariamente este tema. Y lo que ella dice es muy cierto. Todos tenemos la mayoría de los conocimientos que ella nos expuso. Ahora la pregunta es, ¿los estamos practicando? ¿Los estamos vivenciando? Que sea esa la reflexión. Y para mi querida Hermila, decirle de nuevo, de corazón se lo digo, que la felicitamos. Y que Dios nuestro Padre siga redireccionando su vida por este sendero de luz, por este sol extraordinario que es la divina doctrina espírita, y que ese foco de luz, que es la buena nueva, ilumine siempre su espíritu por toda la eternidad. Muchísimas gracias, Hermila. Para todos, muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y hasta pronto. Bueno, entonces continuando con la tarea en la tarde de hoy, el Evangelio le corresponde a nuestra querida Yurani Pérez. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 8. Buenas tardes para todos. Hola, Un saludo para mis hermanos encarnados y desencarnados. El día de hoy me corresponde hablarles del capítulo 8 del libro del Evangelio según el Espiritismo. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Pecado por el pensamiento, adulterio, ítem 5 al 7. Aprendisteis lo que fue dicho a los antiguos, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que todo aquel que hubiere mirado a una mujer con mal deseo por ella, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Bueno, aquí resalto la ley de Dios que está formulada en los 10 mandamientos. El sexto, no cometeréis adulterio. Y el noveno, no desearéis la mujer de vuestro prójimo. Busqué la definición de adulterio en Wikipedia. Dice, adulterio se refiere pues a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad. Y el significado de infidelidad es el abuso o mal uso de la confianza que ha depositado del uno a otro en una relación.
Entonces, como podemos ver, el adulterio es infringir a la ley, a la voluntad de Dios, es faltar a la confianza que Él nos ha brindado, es faltar a la confianza que otra persona ha depositado en nosotros y que podemos lastimar, podemos herir sin medir las consecuencias, tanto de consecuencias físicas y las consecuencias de deudas que podemos adquirir en nuestro perispíritu. Ay, perdón. Dice, la palabra adulterio no debe ser entendida aquí en el sentido exclusivo de su propia acepción, sino en un sentido más general. Jesús la empleó con frecuencia para designar el mal, el pecado y cualquier mal pensamiento. Entonces acá nos hablan de que para Dios y para Jesús el adulterio es más que ir a cometer un mal acto, está en nuestros pensamientos cuando queremos herir a alguien, cuando lastimamos, cuando vemos a una persona con otra forma de ver que no es correspondiente, que no está en el respeto de las personas. Entonces, acá la invitación es a evaluar nuestros pensamientos, como por ejemplo en este pasaje, porque si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras entre esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando viniera la gloria de su Padre, acompañado de los santos ángeles. San Marcos capítulo 8, versículo 38. Aquí cuando dicen que, porque si alguien se avergonzare de mí, no es solamente negar a Dios de boca, es también cuando nosotros estudiamos el Evangelio, cuando asistimos a las vibraciones, cuando le hablamos a nuestro alrededor, a las personas tratando de ayudarnos, pero en nuestro interior desconocemos la ley de Dios, es decir, pensamos y no hacemos. Entonces, esa es como es decir, nosotros podemos no hacer, pero si pensamos, ya estamos pecando. Y aquí cuando dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Recordemos que cuando nosotros entramos al mundo espiritual, nuestra vida es un libro abierto, tanto para las personas que dejamos como para las personas que ya están en ese plano. Entonces nada queda oculto, por eso dice que el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Nuestros malos actos también los pueden saber nuestros hijos, nuestra familia, a las personas que herimos. Y pues imagínense la vergüenza, las consecuencias y las consecuencias en nosotros y en las demás personas que pueden tener nuestros actos. La verdadera pureza no está solo en los actos, sino también en el pensamiento, porque el que tiene el corazón puro tampoco piensa en el mal. Fue eso lo que Jesús quiso decir. Condena el pecado hasta de pensamiento porque es una señal de impureza. En diferentes situaciones de la vida, en momentos del día, se nos presentan situaciones donde tenemos el libre albedrío de hacer y de pensar bien o de pensar y hacer mal. Entonces, si nosotros tenemos nuestro corazón puro y tranquilo, pues vamos a ser felices. Si por el contrario pensamos y actuamos mal, pues nos vamos a llenar de angustia, de confusiones, de resentimientos, de culpas. Entonces, cada vez que vamos a pensar en hacer algo, hay que aprender a cuidar nuestros pensamientos, a tratar de alejar esas malas influencias que nos llevan y nos conducen a actuar de mala forma
y trabajar por ese corazón puro que Dios quiere en nosotros. Este es el principio que conduce naturalmente a esta cuestión. ¿Se sufren las consecuencias de un mal pensamiento que no se ha ejecutado? Cuando nosotros pensamos en hacer algo, de pronto no lo hacemos, pero nosotros sí queda la semilla y como la intención de haber querido orar mal. Entonces es como esa torre que vemos ahí en la imagen, esa es la vida y de nosotros depende cada pieza que vamos colocando. Nosotros queremos que esa torre se mantenga siempre firme y fuerte, pero con cualquier mal movimiento, con cualquier mal pensamiento, con cualquier mal actuar, todo el trabajo que hemos adelantado, todo nuestro esfuerzo por mejorar, todo lo que de pronto consideremos que está bien hecho, si no sabemos regirnos sobre la ley de Dios, pues simplemente se va a perder todo ese trabajo. Entonces, ese trabajo y ese esfuerzo hay que cuidarlo. Se debe hacer aquí una importante distinción. A medida que el alma, comprometida en el mal camino, avanza en la vida espiritual, se esclarece y se despoja poco a poco de sus imperfecciones, según su mayor o menor buena voluntad que emplea de su libre albedrío. Aquí volvemos a lo mismo. Están nosotros las consecuencias de lo que hacemos. Acá viene la ley de causa y efecto. La causa es el pecado y el efecto pues son las consecuencias que podemos adquirir y lastimar y herir a otras personas por nuestras decisiones. Todo mal pensamiento es pues resultado de la imperfección del alma, pero de acuerdo con el deseo que concibió de purificarse, incluso ese mal pensamiento se torna para ella en una ocasión de adelantamiento, porque lo rechaza con energía. Es el indicio de una mancha que se esfuerza en borrar y no cederá si se le presentara la ocasión para satisfacer un mal deseo. Y después que hubiera resistido, se sentirá más fuerte y alegre con su victoria. Es decir, que que esos malos pensamientos los debemos tomar como oportunidades para mejorar, para corregir nuestras faltas, para recordar que podemos hacer mal, para trabajar en nuestro adelantamiento, porque ya hay una energía en nosotros que nos dice, no lo hagas, está mal hecho, es esa energía llamada conciencia que nos indica a querer borrar esas manchas que, que percuden nuestra alma y que cada uno en el interior conocemos. Y que, como decía Hermila, a Dios no le podemos mentir. Él y nosotros sabemos en qué estamos fallando. La que por el contrario no tomó buenas resoluciones busca la ocasión para el acto malo. Y si no lo realiza, no es por efecto de su voluntad, sino porque le faltó la oportunidad. Y de este modo es tan culpable como si lo cometiera. Es decir, que nosotros podemos pensar en hacer algo malo. Y resulta de que las cosas no se dan para hacer ese mal. Ahí somos tan culpables como si lo hubiéramos hecho porque la intención siempre estuvo. Lo que no tuvimos fue la ocasión para llevar ese mal a cabo. Entonces, podemos ver la imagen, esa mujer triste, sola, encerrada, su corazón encerrado de sus malas decisiones, porque aparte de que no pudo hacer lo que quería hacer y no quedó satisfecha, ese mal no la dejó satisfecha, pues quedó en las mismas, vacío, tristeza, soledad, depresión, angustia, ira, resentimiento y muchas cosas más. En resumen, en la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso se ha realizado. En la que tiene ese pensamiento pero lo rechaza, el progreso ya está en vías de cumplirse. En aquella, en fin, que tiene ese pensamiento y en él se complace, el mal está en todo su vigor. En la una está hecho el trabajo y en la otra está por hacer. Entonces acá cabe cada uno en nuestro interior mirar en qué parte de ese progreso vamos.
si todavía tenemos esos malos pensamientos, si los llevamos a cabo, si los rechazamos, si por el contrario ya no existen, que es lo ideal, o si por el contrario estamos insistiendo y repitiendo ese mal que no queremos soltar para poder avanzar. Dios, que es justo, considera todas esas diferencias en la responsabilidad de los actos y en los pensamientos del hombre. Dios, en su infinita sabiduría, como lo decía Hermila también, nos da infinitas oportunidades para mejorar. Lo importante es el autoperdón, el reconocer nuestras faltas, el trabajar en ellas, en ir corrigiendo poco a poco esos pensamientos malos y cambiándolos en oportunidades para evolucionar. Como podemos ver, la exposición de Hermila estuvo muy alineada, como siempre, con la reflexión del Evangelio. Entonces la invitación es a mirar en nuestro interior, porque para Dios solo el adulterio no es la falta que cometemos con otra persona, sino todo el mal que hay en nuestro corazón. Entonces es a hacer esa evaluación, esa introspección y mirar en qué parte de esa evolución vamos, en qué progreso. Gracias para todos. Siempre gratitud infinita por todo y por tanto. Bueno, agradecemos a Yurani por el Evangelio y vamos a ver el video para la próxima charla del próximo sábado. Bueno, entonces quedan todos invitados para el próximo sábado, la charla que nos la va a dar don Germán. Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta tarea en la tarde de hoy y vamos a finalizar con la oración. Entonces nos vamos a disponer para darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido estar aquí, a los encarnados y a los desencarnados también, a ellos que se han acercado también a aprender de estas enseñanzas. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de conocer la doctrina, de ir abriendo nuestros corazones poco a poco y por habernos enviado al Maestro Jesús, a ese guía de la humanidad para que nosotros sigamos sus enseñanzas, sus pasos y todas las lecciones que él dejó en este planeta, que no solo queden en palabras, sino también en acciones, que poco a poco eduquemos nuestros pensamientos para que no hagamos daño con él y más bien los transformemos en oraciones, en bien, en bondad y como era la charla de hoy, en esa misericordia para con todos nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, por todas estas bendiciones que tú tienes para con nosotros y que así sea. Muchas gracias a todos. Gracias.